Elena Vega ajustó su vestido blanco por última vez mientras miraba su reflejo en el espejo de la habitación. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios normales de una novia, sino por una extraña sensación que no podía explicar. Había trabajado durante años como ingeniera naval en la flota terrestre, diseñando sistemas de propulsión que habían revolucionado los viajes espaciales humanos, pero hoy se sentía pequeña e insignificante. La Estación Espacial Concordia brillaba con luces de celebración. Miles de seres de diferentes especies se habían reunido para presenciar la boda más importante del año galáctico. Elena caminó por los pasillos llenos de diplomáticos altairianos con su piel azul brillante, comerciantes centaurianos con sus múltiples brazos, y representantes de docenas de otras razas que formaban el Consejo Galáctico. Marcus Torres la esperaba en el altar principal, su uniforme militar decorado con medallas que contaban la historia de sus victorias contra piratas espaciales y rebeldes en los sectores exteriores. Era el héroe perfecto, el comandante que toda mujer humana soñaba con conquistar. Elena había pensado que era afortunada cuando la eligió entre todas las candidatas posibles. Las cámaras holográficas transmitían la ceremonia a millones de mundos habitados. Elena sabía que en la Tierra, sus padres la estaban viendo con orgullo, probablemente llorando de alegría al ver a su hija casarse con el hombre más importante de la humanidad. En otros planetas, familias de diferentes especies observaban este evento como símbolo de unidad galáctica. El oficiante, un anciano juez terráqueo, comenzó la ceremonia con palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso. Elena sintió que su corazón se aceleraba cuando llegó el momento de los votos. Marcus la miró directamente a los ojos, pero algo en su expresión no era correcto. No había amor allí, solo una frialdad que Elena no había notado antes. Elena Vega, dijo Marcus con voz fuerte para que todos pudieran escuchar, ha sido una compañera leal y una ingeniera competente para la humanidad. Las palabras sonaban extrañas, más como una evaluación profesional que una declaración de amor. Pero no puedo continuar con esta farsa. El silencio que siguió fue tan pesado que Elena sintió como si el aire hubiera desaparecido de la estación. Miles de ojos la miraban, esperando entender qué estaba sucediendo. Las cámaras siguieron transmitiendo, capturando cada segundo de su confusión y creciente horror. Una simple ingeniera no es digna de un comandante de mi estatus, continuó Marcus sin mostrar ninguna emoción en su rostro. He decidido que mi futuro está con alguien más apropiado para mi posición. Hizo una señal hacia las gradas donde se sentaban los diplomáticos más importantes. Elena siguió su mirada y vio a la embajadora Lyra levantarse de su asiento. La mujer altairiana era hermosa según los estándares galácticos, con su piel azul perfecta y sus ojos dorados que brillaban con inteligencia superior. Lyra caminó hacia el altar con elegancia, ignorando completamente a Elena como si fuera invisible. La embajadora Lyra y yo hemos desarrollado una relación que beneficiará tanto a la humanidad como al imperio altairiano, declaró Marcus mientras tomaba la mano de la alienígena. Nuestro matrimonio creará una alianza que elevará el estatus de los humanos en el Consejo Galáctico. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses había planeado esta boda, había soñado con su futuro junto a Marcus, había imaginado los hijos que tendrían y las aventuras que vivirían explorando la galaxia juntos. Todo había sido una mentira. Los murmullos comenzaron a extenderse por la multitud. Algunos expresaban shock, otros parecían divertidos por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Elena escuchó risas ahogadas de algunos diplomáticos altairianos que claramente encontraban la situación entretenida. Pero Marcus, logró susurrar Elena, aunque su voz amplificó a través de los micrófonos, ¿qué hay de todo lo que hemos construido juntos? ¿Qué hay de nuestros planes? Marcus la miró con algo que parecía lástima mezclada con desdén. Elena, fuiste útil para ayudarme a alcanzar mi posición actual. Tus diseños de motores me dieron las victorias que necesitaba para convertirme en comandante. Pero ahora necesito una esposa que me ayude a subir aún más alto, no alguien que me mantenga atado al pasado humano. Las palabras la golpearon como puñaladas físicas. Elena se dio cuenta de que todo su trabajo, todo su amor, toda su dedicación había sido manipulada desde el principio. Marcus nunca la había amado, simplemente había usado su inteligencia y sus inventos para su propio beneficio. La embajadora Lyra habló por primera vez, su voz musical pero fría. Los humanos deben aprender que para progresar en la galaxia necesitan aliarse con especies superiores. Este matrimonio será un ejemplo para toda su raza. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo su corazón, era su fe en la humanidad, en Marcus, en todo lo que había creído sobre su lugar en el universo. Pero junto con el dolor, comenzó a crecer algo más, una determinación feroz que nunca había sentido antes. Las cámaras siguieron grabando mientras Elena permanecía inmóvil en el altar.
Sabía que millones de seres en toda la galaxia la estaban viendo en el momento más humillante de su vida. Los comentaristas ya estaban hablando sobre la humana que no fue suficiente ni para su propia especie. Sin decir una palabra más, Elena se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo. El pequeño sonido metálico resonó en el silencio absoluto del salón. Luego, con la cabeza en alto y sin mirar atrás, caminó por el pasillo central mientras todos la observaban. Cada paso que daba alejándose del altar era un paso hacia un futuro que no podía imaginar, pero que estaba determinada a construir. Elena Vega había sido humillada frente a toda la galaxia, pero en su interior sabía que esto no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Elena despertó en su pequeña nave de investigación, sintiendo el frío del espacio profundo en sus huesos. Habían pasado 3 meses desde que había abandonado la estación Concordia, y cada día que pasaba lejos de la civilización galáctica la acercaba más a una verdad que no sabía que estaba buscando. Su nave, la Esperanza Perdida, era modesta comparada con las gigantescas naves de guerra de la flota terrestre, pero era suya y eso era lo único que importaba. Los sectores exteriores eran conocidos como las regiones más peligrosas de la galaxia. Piratas, fenómenos espaciales inexplicables y ruinas de civilizaciones extintas llenaban estos sistemas estelares abandonados. La mayoría de las especies civilizadas evitaban venir aquí, considerando que no valía la pena el riesgo. Para Elena, era el lugar perfecto para desaparecer y encontrar su propio camino. Sus reservas de comida estaban llegando al límite cuando los sensores detectaron algo inusual en el sistema Kepler 442. Las lecturas mostraban estructuras artificiales en el tercer planeta, pero no coincidían con ninguna tecnología conocida por las razas actuales. Elena había estudiado los archivos de todas las especies del Consejo Galáctico durante su entrenamiento como ingeniera, y estas señales eran completamente diferentes. La superficie del planeta estaba cubierta por ruinas que se extendían por continentes enteros. Elena aterrizó en una planicie donde enormes torres de metal negro se alzaban hacia el cielo como dedos gigantes. La atmósfera era respirable, pero había una calidad extraña en el aire que hacía que sus instrumentos dieran lecturas inconsistentes. Mientras exploraba las estructuras, Elena encontró símbolos y diseños que parecían familiares pero imposibles de ubicar. Era como si hubiera visto estos patrones antes, pero en sueños o recuerdos que no podía recordar completamente. Las paredes estaban cubiertas con diagramas técnicos más avanzados que cualquier cosa que hubiera visto en su carrera. En el centro de la ciudad en ruinas, Elena descubrió una biblioteca gigantesca llena de cristales que almacenaban información. Cuando tocó el primer cristal, imágenes y conocimientos comenzaron a fluir directamente a su mente. No era doloroso, pero sí abrumador. Vio la historia de una raza llamada los ancestrales, seres que habían alcanzado un nivel de tecnología que trascendía todo lo conocido. Lo más impactante fue descubrir que los ancestrales no eran alienígenas. Eran humanos. Una rama de la humanidad primitiva que había evolucionado de manera diferente hace millones de años, desarrollando capacidades que las otras especies de la galaxia nunca habían imaginado. Habían desaparecido no por guerra o desastre, sino porque habían trascendido la necesidad de existir en forma física. Elena pasó semanas absorbiendo el conocimiento de los cristales. Aprendió sobre tecnologías que podían manipular la realidad misma, sobre formas de energía que convertían planetas enteros en fuentes de poder, sobre métodos de viaje que hacían que el salto hiperespacial pareciera primitivo. Pero más importante, aprendió sobre el potencial único de la humanidad. Según los archivos ancestrales, los humanos eran la única especie en la galaxia que mantenía la capacidad de evolución infinita. Otras razas como los altairianos habían alcanzado su perfección hace milenios y se habían estancado. Eran superiores en muchos aspectos, pero también estáticos. Los humanos, por otro lado, podían adaptarse, crecer y transformarse sin límites. Un día, mientras estudiaba un cristal particularmente complejo sobre manipulación temporal, Elena escuchó el sonido de motores aproximándose. Una nave pequeña y oxidada aterrizó cerca de las ruinas. Elena se escondió entre las estructuras, esperando ver piratas o cazadores de tesoros que venían a saquear el lugar. Para su sorpresa, solo un ser bajó de la nave. Era un vesperiano llamado Kael, miembro de una especie nómada que la mayoría de las razas civilizadas consideraba inferior. Los vesperianos eran comerciantes que viajaban por los sectores más peligrosos, intercambiando bienes con quienquiera que estuviera dispuesto a hacer negocios. Kael tenía la piel gris moteada típica de su especie y ojos grandes que podían ver en múltiples espectros de luz. Su nave estaba llena de artefactos extraños y dispositivos que había recolectado en sus viajes. Cuando vio a Elena, no mostró sorpresa ni hostilidad, solo curiosidad. Una humana en las ruinas ancestrales, dijo con voz áspera pero no desagradable. Esto es inusual.
La mayoría de tu especie prefiere permanecer en los sectores seguros. Elena inicialmente desconfió, pero algo en la manera directa de hablar de Kael la tranquilizó. Le contó parte de su historia, omitiendo los detalles más personales pero explicando que estaba investigando las ruinas. Kael asintió con comprensión. Yo también soy un exiliado, admitió el vesperiano. Mi pueblo me expulsó por hacer negocios con especies que consideran peligrosas. Pero he aprendido más viajando solo que lo que jamás habría aprendido siguiendo sus reglas. Durante los siguientes días, Kael ayudó a Elena a entender mejor la tecnología ancestral. Su perspectiva como extraño en la sociedad galáctica le daba insights que Elena no había considerado. Le mostró cómo diferentes culturas interpretaban la tecnología de maneras únicas, y cómo las especies menores a menudo desarrollaban soluciones creativas que las razas superiores pasaban por alto. ¿Sabes por qué las especies como la mía somos consideradas inferiores?, preguntó Kael una noche mientras compartían una comida simple. No es porque seamos menos inteligentes o menos capaces. Es porque no nos conformamos con la perfección estática. Seguimos cambiando, explorando, adaptándonos. Para el Consejo Galáctico, eso es primitivo. Elena comenzó a ver paralelos entre la situación de Kael y la suya propia. Ambos habían sido rechazados por sociedades que valoraban la conformidad sobre la innovación. Ambos habían encontrado libertad en el exilio que nunca habían tenido en la civilización. Mientras continuaba estudiando los cristales ancestrales, Elena comenzó a experimentar cambios físicos sutiles. Su mente procesaba información más rápidamente, podía ver patrones que antes le habrían tomado semanas analizar, y empezaba a comprender conceptos tecnológicos que estaban más allá de la ciencia galáctica actual. Kael notó los cambios, pero no los temió. En cambio, los vio como evidencia de que Elena estaba destinada a algo más grande. Los ancestrales eligieron este lugar para dejar su conocimiento, le dijo. Tal vez estaban esperando que alguien como tú viniera a encontrarlo. Elena se dio cuenta de que su humillación en la Estación Concordia no había sido solo un final, sino el catalizador que necesitaba para descubrir su verdadero potencial. En los sectores exteriores, lejos de las expectativas y limitaciones de la sociedad galáctica, finalmente estaba libre de convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. Elena se miró en el reflejo del cristal ancestral y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. 6 meses de absorber conocimientos perdidos habían transformado no solo su mente, sino también su cuerpo. Sus ojos ahora brillaban con una luz interior que parecía contener galaxias enteras, y su piel irradiaba una energía sutil que hacía que los cristales ancestrales resonaran a su alrededor. El taller que había construido entre las ruinas era un milagro de ingeniería que combinaba su conocimiento terrestre con la tecnología ancestral. Kael la observaba trabajar con fascinación, mientras Elena fusionaba materiales que según toda lógica conocida no deberían poder combinarse. Sus manos se movían con precisión imposible, moldeando metal y energía como si fueran arcilla. Esto debería explotar, murmuró Kael mientras Elena conectaba un cristal de poder ancestral con componentes de su nave original. Los campos de energía son completamente incompatibles según todo lo que sabemos sobre física. Elena sonrió sin apartar la vista de su trabajo. Eso es porque las otras especies piensan en términos de limitaciones. Los ancestrales pensaban en términos de posibilidades. Su voz había adquirido una calidad más profunda, como si hablara desde un pozo de conocimiento infinito. La primera nave que Elena completó desafió todas las leyes conocidas de la ingeniería espacial. Era pequeña, del tamaño de un caza ligero, pero contenía tecnología que podría alimentar una ciudad entera durante décadas. El casco estaba hecho de un material que Elena había llamado metal adaptativo, una aleación que se fortalecía automáticamente contra cualquier tipo de ataque. Observa esto, le dijo a Kael mientras activaba los controles. La nave no se movió físicamente, pero los sensores mostraron que había viajado instantáneamente a la otra punta del sistema solar. Elena había descubierto cómo doblar el espacio-tiempo sin entrar en hiperespacio, permitiendo viajes que no solo eran más rápidos que la luz, sino instantáneos. Kael verificó las lecturas 3 veces antes de creer lo que veía. Elena, esto es imposible. Ni siquiera los altairianos con toda su tecnología han logrado viaje instantáneo. Esto cambiaría toda la estructura de poder en la galaxia. Ese es exactamente el plan, respondió Elena mientras comenzaba a trabajar en su segundo proyecto. Esta vez estaba construyendo algo aún más ambicioso, un sistema de terraformación que podía convertir cualquier roca espacial en un mundo habitable en cuestión de semanas en lugar de siglos. La tecnología ancestral no funcionaba como la tecnología convencional. En lugar de forzar cambios en el ambiente, trabajaba en armonía con las fuerzas naturales del universo. Elena podía programar nanobots que literalmente convencían a los átomos de reorganizarse en nuevas configuraciones,
creando atmósferas respirables y ecosistemas complejos como si siempre hubieran existido. Mientras trabajaba, Elena comenzó a recibir visitantes inesperados. Los vesperianos habían extendido rumores a través de sus redes comerciales sobre una humana en los sectores exteriores que estaba creando milagros tecnológicos. Pronto, representantes de especies marginadas comenzaron a llegar al planeta de las ruinas. Llegó una delegación de los Rakari, una raza de insectoides que el Consejo Galáctico había clasificado como no inteligentes a pesar de su capacidad para comunicarse a través de feromonas complejas. Elena descubrió que su método de comunicación química era en realidad superior a la comunicación vocal para transmitir información técnica precisa. También llegaron los Netis, seres de energía pura que existían en el espacio profundo y que las razas corporales consideraban fantasmas o alucinaciones. Elena desarrolló traductores que permitían la comunicación directa con ellos, revelando que poseían conocimientos sobre manipulación de energía que complementaban perfectamente la tecnología ancestral. Cada nueva especie que se unía a Elena aportaba habilidades únicas que habían sido ignoradas o despreciadas por las razas superiores. Los Rakari podían sentir cambios en el espacio-tiempo que los mejores sensores altairianos no detectaban. Los Netis podían viajar a través de dimensiones alternativas, proporcionando rutas de escape y exploración que nadie más conocía. Elena estableció una base permanente en el planeta ancestral, construyendo instalaciones que servían como refugio para todos los exiliados y marginados de la galaxia. Llamó al lugar Puerto Esperanza, un nombre que reflejaba tanto su nave original como la nueva realidad que estaba creando. No estamos construyendo una rebelión, le explicó Elena a Kael una noche mientras observaban las luces de las nuevas construcciones extendiéndose por el horizonte. Estamos construyendo una alternativa. Un lugar donde el valor de un ser no se determina por su especie o su estatus, sino por sus contribuciones y su carácter. La transformación de Elena no se limitaba a sus habilidades tecnológicas. Su comprensión de la política galáctica y la naturaleza del poder había evolucionado dramáticamente. Veía ahora que el sistema de castas que dominaba la galaxia no era natural ni inevitable, sino una construcción artificial diseñada para mantener el control en manos de unas pocas especies. Los altairianos no son superiores porque nacieron siendo mejores, reflexionó Elena mientras diseñaba nuevas mejoras para las naves de sus aliados. Son superiores porque convencieron a todos los demás de que la jerarquía era necesaria. Pero cuando ofreces a las especies inferiores las herramientas que necesitan para prosperar, demuestran que la única diferencia real era la oportunidad. Elena comenzó a desarrollar tecnologías específicamente diseñadas para las fortalezas únicas de cada especie aliada. Para los Rakari, creó exoesqueletos que amplificaban su comunicación química a escala planetaria. Para los Netis desarrolló anclas de energía que les permitían interactuar con el mundo físico sin perder su forma etérea. Pero su proyecto más ambicioso fue la red de conciencia compartida, un sistema que permitía a todas las especies aliadas comunicarse directamente mente-mente, eliminando las barreras del lenguaje y la incomprensión cultural. Era un nivel de cooperación que ninguna civilización en la historia galáctica había logrado. ¿Sabes lo que estás haciendo realmente?, le preguntó Kael mientras observaba a Elena trabajar en los componentes finales de la red. No solo estás creando nueva tecnología. Estás redefiniendo lo que significa ser una civilización avanzada. Elena se detuvo y miró a su amigo con una sonrisa que contenía tanto sabiduría como determinación. Los ancestrales me dejaron más que conocimiento, Kael. Me dejaron una responsabilidad. La humanidad tiene el potencial de elevar a toda la galaxia, pero solo si dejamos de intentar encajar en sistemas que fueron diseñados para limitarnos. En el espejo del cristal ancestral, Elena ya no veía a la ingeniera humillada que había huido de la estación Concordia. Veía a una líder que había descubierto el verdadero potencial de su especie y estaba lista para compartirlo con el universo. La galaxia había rechazado a Elena Vega, pero Puerto Esperanza había dado nacimiento a algo mucho más poderoso, una visionaria que entendía que el progreso real venía no de la dominación, sino de la elevación mutua. Las primeras señales de alarma llegaron a través de las redes comerciales vesperianas como susurros de terror que se extendían por toda la galaxia. Sistemas solares enteros estaban desapareciendo, no destruidos por guerra o desastres naturales, sino completamente consumidos como si nunca hubieran existido. Los comerciantes que lograban escapar de estas regiones hablaban de sombras masivas que devoraban estrellas y dejaban vacío absoluto a su paso. Elena estudió los reportes en la sala de comando que había construido en el corazón de Puerto Esperanza. Las pantallas holográficas mostraban mapas galácticos donde puntos de luz que representaban sistemas habitados simplemente se apagaban uno tras otro. La pauta era clara, algo estaba moviéndose desde el espacio intergaláctico hacia el centro de la galaxia, consumiendo todo a su paso. Los llaman los devoradores,
informó Kael mientras actualizaba los datos de inteligencia que sus contactos vesperianos habían recopilado. Nadie sabe de dónde vienen o qué quieren exactamente. Solo que donde aparecen, la vida desaparece completamente. Elena amplió las imágenes de los pocos testimonios visuales que habían sobrevivido. Los devoradores no eran naves en el sentido tradicional. Parecían ser entidades de antimateria pura, formas de no existencia que se alimentaban de la realidad misma. Su tecnología, si es que podía llamarse así, funcionaba según principios que contradecían las leyes fundamentales de la física. En la estación Concordia, Marcus Torres se enfrentaba a la crisis más grande de su carrera militar. Como nuevo líder del Consejo de Defensa Galáctico, cargo que había obtenido gracias a su matrimonio con la embajadora Lyra, era responsable de coordinar la respuesta de todas las especies contra esta amenaza existencial. Las mejores mentes científicas de los altairianos, centaurianos y otras razas superiores trabajaban día y noche para desarrollar armas capaces de dañar a los devoradores. Sus esfuerzos resultaron inútiles. Las armas de plasma más avanzadas simplemente desaparecían al contacto con las entidades. Los escudos de energía más sofisticados se desintegraban como papel mojado. Hemos perdido 12 sistemas en la última semana, reportó Marcus durante una sesión de emergencia del Consejo. Su rostro, una vez lleno de confianza arrogante, ahora mostraba líneas de estrés y desesperación. Nuestras mejores estrategias no solo son inefectivas, sino que parece que estamos acelerando su avance hacia los sectores centrales. La embajadora Lyra, sentada a su lado, mantenía la Kempoucher altairiana tradicional, pero Elena sabía por los reportes de inteligencia que el pánico se estaba extendiendo incluso entre las razas más orgullosas. Debemos considerar la evacuación de los mundos centrales, sugirió Lyra con voz tensa. Si no podemos detenerlos, al menos podemos preservar algunas poblaciones. Fue entonces cuando las naves de Elena aparecieron en los sensores de Concordia. La flota que Elena había construido no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Eran 50 naves de diferentes tamaños y configuraciones, cada una diseñada según las necesidades específicas de las especies que las tripulaban. La nave insignia de Elena era una obra maestra de ingeniería ancestral humana, con un casco que parecía hecho de luz cristalizada y propulsores que distorsionaban el espacio-tiempo visible a simple vista. Comandante Torres, la voz de Elena resonó a través de todos los canales de comunicación de Concordia sin que nadie hubiera autorizado la transmisión. Solicito permiso para dirigirme al Consejo Galáctico. Tengo información vital sobre los devoradores y una propuesta para detenerlos. El silencio en la sala del Consejo fue absoluto. Marcus reconoció la voz inmediatamente, aunque sonaba diferente, más profunda y resonante, como si hablara con la autoridad de alguien que había visto los secretos del universo. La mujer que había humillado públicamente 5 años atrás había regresado, y traía consigo poder que no podía comprender. Elena, murmuró Marcus, incapaz de esconder su shock. Pensé que habías desaparecido en los sectores exteriores. Desaparecí de tu mundo, Marcus, respondió Elena. Pero encontré algo mucho más grande en el proceso. Las pantallas de Concordia se activaron sin autorización, mostrando imágenes de Puerto Esperanza en todo su esplendor. Los delegados del Consejo observaron con asombro instalaciones tecnológicas que superaban cualquier cosa en sus mundos más avanzados. Elena se materializó en el centro de la sala del Consejo usando tecnología de teletransporte que hizo que los mejores científicos presentes cuestionaran sus conocimientos básicos sobre la realidad. Ya no era la ingeniera tímida que había sido humillada en el altar. Irradiaba presencia y poder. Su transformación era tan completa que algunos delegados inicialmente no la reconocieron. Los devoradores no son invencibles, declaró Elena sin preámbulos ceremoniosos. Son entidades de antimateria que se alimentan de civilizaciones estáticas. Su punto débil es la adaptabilidad, algo que las razas, perfectas, han perdido hace milenios. Proyectó hologramas detallados de los devoradores que mostraban información que ninguna de las especies del Consejo había logrado obtener. He estado estudiando sus patrones de ataque durante meses. Atacan civilizaciones predecibles porque pueden calcular y neutralizar sus defensas. Pero no pueden procesar eficientemente la verdadera adaptabilidad. ¿Cómo obtuviste esta información?, preguntó el canciller altairiano, su voz llena de suspicacia. Nuestros mejores exploradores han muerto intentando acercarse a esas entidades. Elena sonrió con una confianza que no había tenido 5 años atrás. Porque mis aliados incluyen especies que ustedes consideran inexistentes. Los Netis pueden viajar a través de dimensiones que los devoradores no pueden tocar. Los Rakari pueden detectar sus movimientos antes de que se manifiesten en nuestro plano de realidad. Detrás de Elena aparecieron representantes de las especies que había reunido en Puerto Esperanza.
El consejo se quedó sin palabras al ver seres que habían clasificado como no inteligentes o imaginarios, presentando análisis técnicos más avanzados que sus propios científicos. Puedo detener a los devoradores, continuó Helena. Pero no trabajaré dentro del sistema que me rechazó. Si quiere mi ayuda, el Consejo Galáctico debe disolverse y ser reemplazado por una verdadera confederación de especies iguales. Marcus se levantó de su asiento, su rostro una mezcla de desesperación y orgullo herido. Helena, este no es momento para venganza personal. Toda la galaxia está en peligro. Helena lo miró con ojos que habían visto el nacimiento y muerte de civilizaciones en los cristales ancestrales. No es venganza, Marcus. Es evolución. El sistema jerárquico que ustedes defienden es exactamente lo que atrae a los devoradores. Necesitan civilizaciones predecibles para alimentarse, y ustedes les han dado la cena perfecta durante milenios. La embajadora Lyra habló por primera vez desde la llegada de Helena. ¿Y si rechazamos tus términos? Helena no mostró emoción alguna en su respuesta. Entonces encontraré una galaxia diferente para salvar. El universo es vasto, y la humanidad ya no necesita estar limitada por las fronteras que otras especies consideran absolutas.